La historia del Éxodo es uno de los relatos más profundos y transformadores de toda la Biblia. No se trata únicamente de un acontecimiento histórico, sino de una revelación del carácter de Dios. Un Dios que ve la opresión, escucha el clamor de los afligidos y actúa con poder para cumplir sus promesas. El Éxodo narra cómo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto y cómo Dios comenzó a formarlo como una nación bajo su pacto. Es una historia de liberación, de identidad y de fe que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. Mucho tiempo había pasado desde la muerte de José, el hebreo que había salvado a Egipto durante los años de hambre. José había sido el segundo en autoridad después del faraón, administrando sabiamente los recursos del reino durante la crisis. Gracias a su visión y prudencia, Egipto no solo sobrevivió al hambre, sino que se enriqueció mientras otras naciones sufrían. Su familia, los descendientes de Jacob, se habían establecido en la tierra de Gosén, una región fértil donde pudieron prosperar. Sin embargo, con el paso de las generaciones, surgió en Egipto un nuevo faraón que no conocía a José ni recordaba sus obras. Este rey observó que los hijos de Israel se habían multiplicado extraordinariamente. Eran numerosos, fuertes y crecían sin cesar. Las familias hebreas eran prolíficas y su población aumentaba de manera que parecía sobrenatural. El faraón temió que, si seguían aumentando, pudieran convertirse en una amenaza para la seguridad del reino. En su mente, los israelitas representaban un peligro en sí. Estallaba una guerra. Podrían unirse a los enemigos de Egipto y volverse contra el imperio que les había dado refugio. Movido por el miedo y la desconfianza, el faraón decidió actuar con dureza. Para controlar al pueblo de Israel, los sometió a una esclavitud cruel. Puso sobre ellos capataces que los afligían con trabajos forzados y los obligó a edificar las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Estos proyectos monumentales requerían mano de obra masiva y los israelitas fueron reducidos a simples herramientas de construcción. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. En cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se fortalecían. Este crecimiento inexplicable aumentó el temor de los egipcios, quienes comenzaron a tratar a los israelitas con mayor severidad. La vida del pueblo de Israel se volvió amarga. Fueron obligados a trabajar sin descanso en la fabricación de ladrillos, en el barro y en toda clase de labores del campo. Sus días transcurrían bajo el rigor del látigo, sin esperanza ni libertad. Los capataces egipcios no mostraban misericordia. Hombres, mujeres y niños trabajaban hasta el agotamiento bajo el sol abrasador del desierto. Generaciones enteras nacieron y crecieron en esclavitud, conociendo únicamente el sufrimiento y la humillación. Los ancianos morían sin haber conocido la libertad, y los jóvenes crecían sin poder imaginar una vida diferente. Parecía que su destino estaba sellado para siempre. La desesperación llevó al faraón a tomar medidas aún más extremas. Ordenó a las parteras hebreas, Sifra y Fúa, que mataran a todos los niños varones al nacer. Pero estas mujeres valientes temieron a Dios más que al faraón y desobedecieron la orden, salvando las vidas de los niños. Cuando el faraón las confrontó, ellas respondieron con astucia, diciendo que las mujeres hebreas eran tan vigorosas que daban a luz antes de que ellas llegaran. Finalmente, el faraón emitió un decreto aún más cruel. Ordenó que todo niño varón hebreo fuera arrojado al río Nilo. En medio de esta opresión insoportable, el pueblo clamó a Dios. En sus gemidos subieron al cielo como incienso. Aunque humanamente parecía que Dios guardaba silencio, Él escuchó cada lamento y vio cada injusticia. Dios no había olvidado a su pueblo, ni su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. A las promesas hechas a los patriarcas permanecían firmes. En el momento señalado, cuando la aflicción alcanzó su punto máximo y el tiempo de la liberación había llegado, Dios comenzó a preparar el camino para su intervención sobrenatural. En ese contexto nació un niño hebreo destinado a desempeñar un papel central en la historia de la redención. Sus padres, Amram y Jocabet, vieron que era hermoso y sintieron que era especial, a causa del decreto del faraón que ordenaba matar a todos los niños varones hebreos. Su madre lo escondió durante 3 meses, arriesgando su propia vida. Cuando ya no pudo ocultarlo más por el crecimiento del niño y el peligro de ser descubierta,
tomó una decisión de fe extraordinaria. Lo colocó en una cesta de juncos, impermeabilizada con asfalto y brea, y la dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. A su hermana María vigilaba de lejos para ver qué sucedería. La providencia divina hizo que la hija del faraón encontrara al niño precisamente cuando bajaba a bañarse en el río. Conmovida por su llanto y reconociendo que era un niño hebreo, decidió adoptarlo como su hijo. María se acercó inteligentemente y ofreció buscar una nodriza hebrea para el niño. Así, irónicamente, la propia madre biológica de Moisés fue contratada para criarlo. La princesa le puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas, sin saber que este niño rescatado del Nilo un día sacaría a toda una nación de la esclavitud. Moisés creció en el palacio del faraón, educado en toda la sabiduría de Egipto. Tenía acceso al poder, al conocimiento y a los privilegios de la corte. Recibió la mejor educación disponible en el imperio más avanzado de su época. Era poderoso en palabras y obras. Sin embargo, su corazón nunca olvidó su origen hebreo, gracias a la influencia de su madre durante sus primeros años. Un día, cuando ya era adulto, salió a visitar a sus hermanos hebreos y observó sus duras labores. Al ver cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un israelita, Moisés intervino con violencia y mató al agresor, escondiendo su cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando intentó mediar entre dos hebreos que peleaban, descubrió que su acción había sido presenciada. Al darse cuenta de que su crimen había sido descubierto y que el faraón buscaba matarlo, huyó de Egipto para salvar su vida. Moisés llegó a la tierra de Madián, en la península del Sinaí, donde se estableció como pastor al servicio de Jetro, su suegro, quien era sacerdote de Madián. Se casó con Séfora, hija de Jetro, y tuvieron hijos. Pasaron los años, tal vez 40, y su vida transcurrió en silencio, lejos del poder y la gloria de Egipto. Parecía que su historia había quedado atrás, que su destino era vivir como un simple pastor en el desierto. Pero Dios no se había olvidado de él. En el tiempo en el desierto no fue desperdiciado. Fue una preparación divina. Allí, Moisés aprendió humildad, paciencia y a depender de Dios en las circunstancias más adversas. En el desierto, mientras cuidaba las ovejas, en las laderas del monte Joreb, el monte de Dios, Moisés llegó a un lugar que cambiaría su vida para siempre. Allí ocurrió algo extraordinario. Moisés vio una zarza que ardía en fuego sin consumirse. El fuego ardía con intensidad, pero las ramas permanecían intactas. Al acercarse para observar aquel fenómeno sobrenatural, Dios lo llamó desde la zarza a Moisés. «Moisés, Moisés», respondió con humildad, «hame aquí». Dios le ordenó que se quitara las sandalias, porque el lugar que pisaba era tierra santa. Luego se reveló como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A Moisés escondió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. A Dios también le concedió señales milagrosas, para confirmar su autoridad. Su vara se convirtió en serpiente y volvió a ser vara. Su mano se volvió leprosa y fue sanada, y podría convertir el agua en sangre. Cuando Moisés alegó que no era elocuente, Dios permitió que su hermano Aarón fuera su portavoz. Finalmente, después de mucha resistencia, Moisés aceptó el llamado y regresó a Egipto para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con un mensaje claro y directo de parte de Dios. «Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto». El faraón respondió con arrogancia y desprecio: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». No solo rechazó la petición, sino que aumentó la opresión como castigo por la osadía de Moisés. Ordenó que los israelitas produjeran la misma cantidad de ladrillos sin proporcionarles paja, obligándolos a recogerla ellos mismos, mientras mantenían la misma cuota de producción. El pueblo, agotado y desesperado, comenzó a reprochar a Moisés y a Aarón, acusándolos de empeorar su situación. Pero Dios reafirmó su promesa. Declaró que sacaría a Israel de Egipto con brazo extendido y grandes juicios, y que los tomaría como su pueblo. Les reveló que Él era el Señor, el Dios que había hecho pacto con sus padres.
Entonces, Dios comenzó a manifestar su poder mediante señales y prodigios que quebraron el orgullo de Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre, mostrando que Dios tenía autoridad sobre la fuente de vida de Egipto. El río que los egipcios adoraban se volvió inutilizable, apestoso y mortal para los peces. Luego vinieron las ranas, que invadieron casas, dormitorios, hornos y artesas. Después, los piojos cubrieron hombres y animales, surgiendo del polvo mismo de la tierra. Los magos egipcios, que habían logrado imitar las primeras plagas, reconocieron: esto es el dedo de Dios. Enjambres de moscas arruinaron la tierra, mientras Dios protegía milagrosamente a su pueblo en la región de Gosén. Siguieron plagas más severas, anguna, peste que destruyó el ganado egipcio, mientras el ganado de Israel permanecía ileso. Úlceras dolorosas que cubrieron los cuerpos de egipcios y animales. Granizo devastador mezclado con fuego que arrasó los campos y mató a personas y animales expuestos. Y langostas en enjambres tan densos que cubrieron la faz de la tierra y consumieron todo lo que el granizo había dejado. Finalmente, tinieblas densas y palpables cubrieron toda la tierra de Egipto durante 3 días. Tinieblas tan profundas que podían sentirse, mientras los israelitas tenían luz en sus hogares. Cada plaga demostraba que el Dios de Israel tenía dominio absoluto sobre la creación y sobre todos los dioses de Egipto. A pesar de todo, el faraón endureció su corazón una y otra vez. Cada vez que una plaga terminaba y el alivio llegaba, su corazón se endurecía nuevamente. Finalmente, Dios anunció la 10ª plaga, la más terrible, a la muerte de todo primogénito en Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la sierva. Antes de ejecutar este juicio, Dios instituyó la Pascua, una celebración memorial que Israel guardaría para siempre. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los postes y el dintel de sus puertas. Aquella sangre sería la señal de protección. Debían comer el cordero asado con hierbas amargas y panes sin levadura, vestidos y preparados para partir. En la noche señalada, a medianoche, el Señor pasó por Egipto, ejecutando juicio. En cada casa egipcia hubo muerte y llanto, pero en las casas marcadas con la sangre del cordero no hubo mortandad. El ángel de la muerte pasó de largo. El juicio quebró finalmente la resistencia del faraón. En medio de la noche, llamó a Moisés y a Aarón y les ordenó que salieran inmediatamente de Egipto con todo el pueblo, sus rebaños y su ganado. Después de 430 años, de los cuales más de 200 fueron de esclavitud, Israel fue liberado. Los egipcios, llenos de temor y ansiosos por que se fueran, entregaron a los israelitas oro, plata y vestidos. Así, el pueblo salió de Egipto no como esclavos derrotados, sino como una nación redimida por la mano poderosa de Dios, despojando a Egipto y llevando consigo las riquezas como pago por años de trabajo forzado. La primera etapa del éxodo había concluido. El pueblo ya no estaba bajo el dominio del faraón, pero su viaje apenas comenzaba. Delante de ellos se abría el desierto, un camino que pondría a prueba su fe, su obediencia y su confianza en el Dios que los había liberado. La liberación física de Egipto era solo el primer paso. Ahora debían aprender a vivir como el pueblo de Dios, a confiar en su provisión y a obedecer su ley. El camino hacia la tierra prometida sería largo y difícil, pero el Dios que los había sacado de Egipto estaría con ellos cada paso del camino. Después de la noche decisiva de la Pascua, el pueblo de Israel salió de Egipto con prisa. No partieron como fugitivos derrotados, sino como un pueblo liberado por la intervención directa de Dios durante siglos. Generaciones enteras habían vivido bajo el yugo de la esclavitud, conociendo solo la opresión y el sufrimiento. Pero ahora caminaban hacia lo desconocido con la promesa divina resonando en sus corazones. El Señor había cumplido su palabra. Los había sacado con mano poderosa y brazo extendido, manifestando su gloria ante las naciones. La multitud que abandonó Egipto era inmensa. Se calcula que salieron alrededor de 600.000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Hombres, mujeres,
niños y una gran cantidad de ganado marchaban juntos en caravanas que se extendían por kilómetros. No solo israelitas, sino también personas de otros pueblos que, al ver el poder del Dios de Israel manifestado en las plagas, decidieron unirse a ellos y abandonar Egipto. Esta multitud mixta añadió complejidad a la travesía, pero también demostró que la salvación de Dios estaba disponible para todos los que creyeran. Aquella salida marcó el nacimiento visible de Israel como nación. Sin embargo, aunque la esclavitud había terminado, el proceso de transformación espiritual y nacional apenas comenzaba. Dios no guió al pueblo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque sabía que enfrentar guerra inmediata podría hacerlos arrepentirse y volver a Egipto. En cambio, los condujo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Una columna de nube los guiaba de día, proporcionando sombra del sol abrasador, y una columna de fuego los alumbraba de noche, permitiéndoles viajar en cualquier momento. Esta manifestación visible de la presencia de Dios nunca los abandonó durante toda su travesía. Poco después de su partida, el corazón del faraón volvió a endurecerse. Él y sus siervos se preguntaron con amargura cómo habían permitido que una fuerza de trabajo tan numerosa y valiosa escapara de sus manos. Dominado por el orgullo, el deseo de venganza y el afán de recuperar su poder económico y político, el faraón reunió su ejército. 600 cajus escogidos, junto con todos los carros de Egipto, caballos y soldados experimentados, emprendieron la persecución del pueblo hebreo. Era la fuerza militar más poderosa de la época, armada hasta los dientes y decidida a recuperar a los esclavos fugitivos. Cuando los israelitas levantaron la vista y vieron al ejército egipcio acercándose con sus estandartes, reluciendo al sol, el terror se apoderó de ellos. Delante tenían las aguas del Mar Rojo, imposibles de cruzar, y detrás al enemigo más temible que conocían. La libertad que habían celebrado apenas días atrás parecía desvanecerse ante aquella amenaza mortal. En su desesperación, comenzaron a murmurar contra Moisés con amargura, preguntándole sarcásticamente si no había suficientes sepulcros en Egipto y por qué los había llevado a morir en el desierto. Algunos llegaron a decir que era mejor servir a los egipcios que morir en aquella trampa sin salida. Moisés, firme en la promesa de Dios y confiando en su fidelidad comprobada, habló con autoridad y calma en medio del pánico generalizado. Les dijo que no temieran, que permanecieran firmes y serenos, y que verían la salvación que el Señor obraría ese mismo día. Les aseguró proféticamente que los egipcios que veían ese día no volverían a verlos jamás. Su mensaje no era una expresión de optimismo humano ni de ilusión desesperada, sino una declaración de fe inquebrantable basada en la fidelidad de Dios que ya había demostrado su poder. Entonces, el Señor intervino de manera absolutamente sobrenatural. La columna de nube, que guiaba al pueblo delante de ellos, se movió y se colocó estratégicamente entre los israelitas y los egipcios, trayendo oscuridad impenetrable a unos y luz brillante a otros. Los egipcios no podían avanzar en aquella oscuridad sobrenatural que los desorientaba por completo. Aquella noche memorable, Moisés extendió su mano y su vara sobre el mar por mandato divino, y un fuerte viento oriental sopló durante horas con fuerza inusitada. Milagrosamente, las aguas se dividieron, abriendo un camino seco en medio del mar, con las aguas formando murallas sólidas a ambos lados. El pueblo de Israel avanzó por aquel corredor imposible, pisando tierra firme donde momentos antes había profundidad oceánica, con paredes de agua suspendidas milagrosamente a ambos lados. Cada paso era un acto de fe extraordinario. Las familias cruzaban con sus hijos, sus ancianos y su ganado. Miles y miles de personas atravesando lo que ningún ser humano había imaginado posible. Cuando el ejército egipcio, envalentonado por su orgullo, intentó seguirlos en la madrugada, Dios sembró confusión y pánico entre ellos. Las ruedas de los carros se trabaron inexplicablemente en el lecho marino y el avance se volvió caótico y desesperado. Los egipcios gritaban que el Dios de Israel peleaba por ellos. Al amanecer, cuando el último israelita había alcanzado la orilla opuesta, por orden divina, Moisés volvió a extender su mano sobre el mar, y las aguas regresaron con fuerza devastadora a su lugar, cubriendo completamente a los perseguidores. No quedó ni uno solo. Todo el poderío militar de Egipto
fue sepultado en las profundidades. Así, el Señor liberó definitivamente a Israel del poder de Egipto. El pueblo vio los cuerpos de los egipcios arrojados a la orilla del mar y comprendió con asombro que su opresión había terminado para siempre. El temor reverente del Señor llenó sus corazones y creyeron firmemente en Dios y en Moisés, su siervo. La respuesta inmediata fue la adoración espontánea. Moisés y los hijos de Israel elevaron un cántico de alabanza, reconociendo que el Señor era su fortaleza, su cántico y su salvación. Proclamaron su grandeza, su santidad incomparable y su poder sin rival. Afirmaron que no había nadie como Él entre los dioses, magnífico en santidad, temible en maravillas y hacedor de prodigios. Cantaron sobre cómo había derribado al enemigo y había guiado a su pueblo con misericordia. Miriam, la profetisa y hermana de Moisés, tomó un pandero en sus manos y condujo a todas las mujeres en danzas gozosas y cantos de victoria. Toda la comunidad participó en aquella celebración memorable. La liberación no solo había sido física, sino también espiritual y emocional. Israel entendía profundamente que su victoria no provenía de su fuerza, sabiduría o valor, sino exclusivamente de la intervención divina. Sin embargo, la euforia no duró mucho. Tras dejar el mar, el pueblo se adentró en el desierto de Shur. Durante 3 días caminaron bajo el sol abrasador sin encontrar agua. El ambiente árido, la sed creciente y el cansancio acumulado comenzaron a erosionar rápidamente su fe recién declarada. Cuando finalmente llegaron a un lugar con agua en Mara, descubrieron amargamente que era demasiado amarga para beber. La desilusión fue devastadora. Una vez más, apenas 3 días después de su victoria, el pueblo murmuró contra Moisés con frustración y enojo. El gozo reciente se transformó rápidamente en queja amarga. Moisés clamó al Señor con urgencia, y Dios le mostró misericordiosamente un árbol específico. Al arrojarlo en las aguas, éstas se volvieron dulces y potables. Allí, Dios dio al pueblo estatutos y ordenanzas, y los probó, enseñándoles una lección crucial, aunque la provisión no siempre vendría sin desafíos y pruebas, pero que Él estaría presente fielmente, incluso en la dificultad más extrema. Les prometió que si escuchaban atentamente su voz y guardaban sus mandamientos, no les enviaría las enfermedades que había enviado a Egipto, porque Él era el Señor su sanador. Luego llegaron a Elim, un hermoso oasis con 12 fuentes de agua cristalina y 70 palmeras frondosas. Fue un tiempo maravilloso de descanso, refrigerio y renovación después de la prueba. Acamparon allí junto a las aguas, disfrutando de la provisión abundante de Dios. Sin embargo, al continuar su camino y entrar en el desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, el pueblo volvió a murmurar. Esta vez, con mayor intensidad. Habían pasado solo 45 días desde su salida de Egipto, pero ya añoraban nostálgicamente la comida de Egipto y convenientemente olvidaban la esclavitud brutal. Decían con exageración que preferían haber muerto allí, con sus ollas de carne llenas, antes que sufrir hambre en el desierto. Dios respondió a su queja con misericordia extraordinaria en lugar de juicio. Prometió hacer llover pan del cielo cada día, cada mañana. Cuando el rocío se evaporaba, el maná aparecía sobre la tierra, fino como escarcha, blanco como semilla de cilantro y con sabor a hojuelas con miel. Cada familia debía recoger solo lo necesario para ese día, aproximadamente 1 gomer por persona. Quien recogía mucho no tenía de más, y quien recogía poco no tenía de menos. Era una lección de igualdad y confianza. El 6º día debían recoger doble porción, porque el 7º día era sábado de reposo para el Señor. Así, Dios enseñó al pueblo a depender diariamente de Él y a observar el día de reposo. Por la tarde, codornices cubrían el campamento en grandes cantidades, proporcionando carne abundante. El maná se convirtió en el sustento milagroso del pueblo durante 40 años de travesía por el desierto. No era solo alimento físico, sino una lección espiritual profunda. El ser humano no vive únicamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Era un recordatorio diario de su dependencia total del Creador. A pesar de esta provisión constante y milagrosa, la fe del pueblo seguía siendo frágil y superficial. En Refidim,
al no encontrar agua nuevamente, volvieron a quejarse amargamente y pusieron a prueba al Señor con su incredulidad persistente. Contendieron violentamente con Moisés, preguntando: ¿está el Señor entre nosotros o no? Moisés clamó nuevamente a Dios, temiendo que el pueblo pudiera apedrearlo. Dios le ordenó golpear la roca en Horeb delante de los ancianos del pueblo. Moisés obedeció, y de la roca brotó agua en abundancia, suficiente para toda la congregación y el ganado. Aquel lugar fue llamado Masaprub, y Meriba se entiende porque el pueblo dudó de la presencia de Dios, a pesar de todas las evidencias y milagros que habían presenciado. Durante el viaje, Israel también enfrentó amenazas militares externas. Los amalecitas, un pueblo nómada del desierto, atacaron cobardemente al pueblo, dirigiéndose especialmente contra los débiles y rezagados. Josué, un joven líder emergente, fue encargado de organizar la defensa militar. Moisés subió a la cumbre de una colina con la vara de Dios en la mano, acompañado por Aarón y Hurán. Mientras Moisés mantenía sus manos levantadas hacia el cielo en intercesión, Israel prevalecía en la batalla. Cuando las bajaba por cansancio, el enemigo comenzaba a avanzar. Viendo esto, Aarón y Ger colocaron una piedra para que Moisés se sentara, y sostuvieron sus manos levantadas, uno de cada lado, hasta que el sol se puso y la victoria fue completa. Así, el pueblo aprendió que la victoria dependía fundamentalmente de la intercesión y del poder divino, no solo de la fuerza militar o la estrategia humana. 3 meses después de salir de Egipto, Israel llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte sagrado. Allí ocurrió uno de los momentos más trascendentales y definitivos de su historia. Dios llamó a Moisés al monte y le recordó todo lo que había hecho por ellos, como los había llevado sobre alas de águila y los había traído a sí mismo. Les propuso un pacto en sí, obedecían fielmente su voz y guardaban su pacto. Serían su especial tesoro entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa. El pueblo respondió unánimemente, afirmando que obedecería todo lo que el Señor había dicho. Durante 3 días se prepararon para encontrarse con Dios, lavando sus vestidos y santificándose. Al tercer día, por la mañana, truenos ensordecedores, relámpagos brillantes, una nube espesa que cubría el monte y el sonido penetrante de una trompeta extremadamente fuerte llenaron el ambiente. El monte Sinaí temblaba violentamente y el pueblo se estremecía de temor reverente en el campamento. Dios descendió sobre el Sinaí con fuego visible. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se sacudía en gran manera. Moisés subió al monte, y allí recibió directamente los mandamientos que establecerían la base moral, ética y espiritual de la nación. Dios se reveló como el único Señor que los había sacado de Egipto, prohibiendo la idolatría en cualquier forma, estableciendo principios fundamentales de adoración exclusiva, respeto al nombre divino, santificación del día de reposo, honra a los padres, protección de la vida humana, fidelidad matrimonial, respeto a la propiedad, veracidad en el testimonio y pureza en los deseos. Los 10 mandamientos no fueron dados como una carga opresiva o arbitraria, sino como una guía sabia para vivir en verdadera libertad y comunidad justa. Dios estaba formando pacientemente a un pueblo distinto, llamado a reflejar su carácter santo en medio de las naciones paganas. Mientras Moisés permanecía en el monte durante 40 días y 40 noches, recibiendo instrucciones detalladas sobre el tabernáculo y la ley, el pueblo comenzó a impacientarse en el valle, al no verlo regresar y pensando que quizás había muerto. Exigieron a Aarón que les hiciera dioses visibles que marcharan delante de ellos. Aarón, débilmente, cedió a la presión popular y fabricó un becerro de oro fundido con los pendientes que el pueblo aportó. El pueblo se entregó a una celebración idolátrica desenfreada, proclamando que ese era el Dios que los había sacado de Egipto, olvidando rápida y trágicamente al Dios verdadero que los había liberado. Dios informó inmediatamente a Moisés de lo sucedido y expresó su ira ardiente. La traición del pueblo reveló dolorosamente que, aunque habían salido físicamente de Egipto, Egipto aún vivía profundamente en sus corazones. Moisés descendió del monte, llevando las 2 tablas del testimonio escritas
por el dedo de Dios. Y al ver la idolatría desenfrenada y las danzas, su ira se encendió justamente, arrojó las tablas al pie del monte, rompiéndolas, simbolizando que el pueblo había quebrantado el pacto. Quemó el becerro, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua e hizo que el pueblo lo bebiera. Luego intercedió apasionadamente por el pueblo, suplicando misericordia y ofreciéndose incluso a ser borrado del libro de Dios, si el pueblo no era perdonado. Dios, aunque disciplinó severamente a Israel por medio de los levitas que ejecutaron juicio, no los destruyó completamente, demostrando nuevamente su paciencia, misericordia y fidelidad inquebrantable. A partir de ese momento doloroso, comenzó un largo proceso de formación y restauración espiritual. Dios ordenó la construcción del tabernáculo, un santuario portátil donde su presencia habitaría en medio del pueblo. Cada detalle fue diseñado con precisión divina en el arca del pacto, el propiciatorio, la mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto, el atrio y las vestiduras sacerdotales. Todo enseñaba que Dios deseaba fervientemente morar cerca de ellos, guiarlos continuamente, escuchar sus oraciones y perdonar sus pecados mediante el sistema de sacrificios. El camino del Éxodo no fue fácil ni directo. Estuvo marcado por pruebas constantes, caídas repetidas, correcciones necesarias y renovadas manifestaciones de gracia inmerecida. Dios no solo liberó a Israel de la esclavitud externa y visible, sino que trabajó pacientemente para liberarlo de la esclavitud interna más profunda. El miedo paralizante, la idolatría arraigada y la incredulidad persistente. Esta segunda parte del Éxodo nos muestra claramente que la libertad no termina con salir físicamente de Egipto. La verdadera libertad implica aprender progresivamente a confiar en Dios, obedecer sus mandamientos y caminar diariamente en dependencia de Él en Israel. Fue llamado a dejar atrás no solo las cadenas visibles de la esclavitud, sino también la mentalidad de esclavo que había sido formada durante generaciones. El Éxodo revela profundamente que Dios es fiel desde el principio hasta el final del proceso. Él guía con sabiduría, provee con generosidad, corrige con amor y permanece con su pueblo incluso cuando éste falla repetidamente. La historia no es solo la de una nación antigua, sino un reflejo profundo del camino espiritual de todo creyente, liberados por gracia inmerecida, formados en el desierto de la vida y llamados a vivir como pueblo santo bajo la guía constante de Dios.